Ok, pues buenas noches tengan todos ustedes. Hoy es viernes, nuevamente estamos en un programa más de La Velada Fiscal. El día de hoy vamos a platicar un poco, es un tema no nuevo. No es un tema nuevo, lo que pasa es que sí tenemos un poco de detalles aquí con este tema de las liquidaciones y los finiquitos. Así que decidí tomar este tema de manera aislada. Ya habíamos platicado un poco en el tratamiento laboral de las personas físicas, en la velada fiscal, dentro del seminario de personas físicas precisamente, pero aún así he escuchado, o más bien he leído, la misma pregunta, con algunas variaciones, en redes sociales. En redes sociales es rápido que se propague una pregunta al mismo tiempo que una respuesta, y eso a veces es alarmante porque el tipo de preguntas ha bajado de calidad. Cuando no existían las redes sociales había manera de comunicarse, pero al no tener un medio para cuestionar, te obligaba a investigar, a intentar hacer las cosas tú mismo. Y cuando ya de plano había un detalle muy complicado, entonces sí buscabas la manera de que alguien te diera una opinión. Ahora ya no, ya tú es tan automático que ya no necesitas leer. Tu investigación ya no está en la lectura, sino en las redes sociales. Culpa mucho de algunas personas que con tal de llevarse palmas, el aplauso, mejor conocido como likes, pues son los que tratan de hacerte dependiente de pues algunos medios, algunos canales de comunicación, buenos y efectivos, pero no eficientes. Lo contrario a lo que yo propago, pero está bien. Vamos a tratar de hacer las cosas directas, fáciles y sencillas, ¿ok? Solamente tomado del tratamiento de la legislación laboral como parte del tema del seminario de personas físicas. Esto es finiquitos y liquidaciones, esas cuestiones laborales. Ok. Hay veces que incluso hasta la pregunta es tan directa que me salta así la duda que si de veras es por vocación o solamente formalismo. Hay algunos que preguntan la manera de no tener que pagar una indemnización laboral. Ya de plano hacen la pregunta, ¿eh? Algunos otros yo con un poco, a lo mejor ya le leyeron un poco y preguntan cómo calculan una liquidación en base a salarios mínimos o en base a la UMA, y después pasan a la retención y la misma pregunta: ¿cómo aplico la exención? ¿UMA o salario mínimo? Ok, pues yo creo que son preguntas eternas. Siempre va a haber gente con estas dudas. El problema es que la manera en que tratan de hacerse del conocimiento es alarmante. El no querer investigar, el no querer leer y demás. Por eso no estoy tan a favor de la capacitación online, que de hecho esta parte que yo manejo aquí es capacitación online, pero gratuita, con la ley en la mano, con la lectura del fundamento, para que algo sirva, ¿no? Ok, ya hemos hablado de la relación laboral. Me voy a ahorrar esta parte de cuando el trabajador despedido demanda por despido injustificado y demás. Vamos a dar por hecho que ya tenemos ese conocimiento, ¿ok? Consecuencias. La primera, el trabajador tiene derecho a una indemnización. Una indemnización que constará de 90 días, más, bueno, sí, 90 días de salario integrado del trabajador. ¿Sí? No es salario ordinario, es salario integrado. Ese es el primer concepto
de, de finiquitos a la terminación laboral, finiquitos y liquidaciones, ¿ok? Y bueno, aquí vale la pena también separar estos dos conceptos. ¿Cuándo es un finiquito y cuándo es una liquidación? Un finiquito, solamente para iniciar esta parte del tema, cuando el trabajador y el patrón, de común acuerdo y sin responsabilidad para nadie, deciden terminar la relación laboral. Sin responsabilidad para nadie. ¿Ok? Entonces no hay la necesidad de una indemnización. Pero lo que sí hay es el pago de las prestaciones pendientes. Eso es el finiquito. ¿Qué es esto? Los salarios, los conceptos de salarios devengados y que han quedado pendientes de pagar a la fecha de pago, cuando el trabajador decide, de común acuerdo con el patrón, salirse de la empresa. Esto es las prestaciones mínimas de ley más las que por contrato tenga derecho a percibir. Las mínimas, obviamente, el salario devengado, las vacaciones y la prima vacacional. Aquí un detalle: cuando nosotros pagamos este finiquito, si solamente son las prestaciones de ley, en el caso de las vacaciones hay que tomar en cuenta cuándo se va el trabajador, porque es posible que, dependiendo los años que ya haya acumulado de antigüedad de la empresa, el último ciclo pueda quedar o no, quizá las haya disfrutado las últimas vacaciones, pero a la fecha de renuncia, si no coincide con su aniversario en la empresa, como para que ya haya cobrado las prestaciones pendientes, esos que no ha podido gozar, que son las vacaciones, se les tendría que pagar en efectivo, porque como ya no se fue, pero se le tiene que pagar, bueno, se le paga en efectivo para que el trabajador se lleve su dinero, ¿sí? Es posible que en un mismo año tenga dos pagos de vacaciones y de prima vacacional. Eso no es raro, ¿eh? Es posible. Si por ejemplo yo cumplo un aniversario en la empresa en marzo, por ejemplo, termina mi año en marzo, a partir de abril y hasta 6 meses, generalmente yo tengo ya derecho a gozar de esas vacaciones. Vamos a suponer que me voy en mayo de vacaciones, ya tomo mis vacaciones y decido irme de la empresa en octubre, ¿ok? Entonces de mayo a octubre yo devengué un nuevo ciclo de vacaciones. No me fui de vacaciones porque mi aniversario es hasta el año siguiente, pero en el transcurso pues yo ya generé otro periodo vacacional devengándolo cada día de labores. Por lo tanto, ese último ciclo que quedó pendiente, que no se completó en el año, me lo pagan en efectivo. Eso es un concepto pendiente de pago. Y obviamente, en la misma medida, la prima vacacional. Si es mínima, pues el 25%. ¿Ok? Entonces, a todas estas prestaciones, que son las mínimas de ley, hay que adicionar las que por contrato el trabajador sabe que tiene derecho. Por ejemplo, que a lo mejor, como en las sociedades civiles, que luego les dicen, te aseguro una PTU de un mes de tu salario. ¿Qué otra adicional puede tener? No sé, vales de despensa, fondo de ahorro, premios, aseguro, por ejemplo, un bono anual. A lo mejor el trabajador lo evalúan porque en la matriz dice, voy a dar cierta cantidad para repartir a los trabajadores, pero evalúalos, y a los que no cumplan con cierto estándar o ciertas características no les corresponde, a los demás sí. ¿Ok? Es un bono que sabes que puedes percibir, pero está sujeto a evaluación. Si no está sujeto a evaluación,
en automático entra a la integración del salario. Y no solo eso, te lo tienen que pagar al cierre de tu historia con la empresa. Te vas con todo lo que devengaste. Entonces, a tu fecha de renuncia, día con día, lo que hayas devengado de ese bono asegurado anual se acumula para pagártelo en tu finiquito. ¿Ok? Los finiquitos no son negociables porque ya lo devengaste y es parte de tu ingreso asegurado al retiro. Curiosamente, las indemnizaciones sí son negociables, que no debería porque es ley. Sin embargo, se tolera, no es que se apruebe, se tolera que, por ejemplo, te vayas con, siendo la ley la que dice que son 90 días, pues que en tu firma de la liquidación te vayas con 45 días. Y está aceptado, no quiere decir que es correcto ante la ley, pero está aceptado. Y es una práctica muy común. Ok, entonces estos conceptos serían los que tú percibirías. Los devengados más los que están pendientes de pagar. Y el que acabamos de mencionar, el primero, 90 veces el salario mínimo. Otro concepto es el de la prima de antigüedad. La prima de antigüedad se paga al trabajador en cualquiera de dos momentos. Uno, cuando el trabajador tiene una antigüedad mínima de 15 años en la empresa, ya tiene derecho a percibirlo. Sí, entonces, en ese momento, sin discusión, el trabajador ya generó derecho a una prestación condicionada, que es la antigüedad. Prima de antigüedad con un mínimo cumplido de antigüedad, por eso es prima de antigüedad, de 15 años. Yo cumplí un año con la empresa y me decido ir. No me corresponde la prima de antigüedad. Yo cumplo 15 o 16 o 17 o más años de antigüedad en la empresa, me corresponde sin necesidad de una renuncia, ni un despido, ni nada. Por haber cumplido con la antigüedad, tengo derecho a llevarme esa prima de antigüedad, mínimo 15 años. ¿Ok? Ahora, ¿qué tal si no cumplo esos mínimos 15 años, pero me despiden injustificadamente? En ese otro momento, tengo derecho a cobrar la prima de antigüedad, aunque sea proporcional. ¿Ok? Pues ya tengo ese derecho. ¿Por qué? Por despido injustificado. Por despido injustificado, tengo derecho en automático. ¿Ok? Es más, justificado o injustificado es igual. Me despiden, me lo pagan en automático. Ya no es necesario los 15 años de antigüedad. ¿Ok? ¿Cómo se calculará? 12 días que yo tome como base por cada año de antigüedad, cada año de servicios en la empresa. Si tuve 3 años en la empresa y me corrieron, pues entonces serían 12 días por 6, serían 78 días de salario. ¿Ok? Son 12, perdón. 12 días. Hacemos los cálculos. Es que aquí tengo que tomar en cuenta algo. Otra condicionante. ¿Cuál sería la base del cálculo? 2 veces el salario mínimo. O más bien 2 veces el salario del trabajador. 2 veces su salario. Pero con una condición. Que esos 2 veces el salario del trabajador no excedan de 2 veces el salario mínimo. Por eso este rato estaba hablando del salario mínimo, pero no necesariamente es automático. Solo si mi salario integrado lo excede. Si mi salario es menor a 2 veces el salario mínimo, entonces lo que yo percibo en efectivo en integrado sería por el doble mi base para cálculo. ¿Ok? Ahora, si yo percibo, a ver, vamos a hacer el cálculo. El salario mínimo actual es de 102 y fracción, ¿no?
ese salario mínimo es mi base para calcular 102.68 por 2 sería 205.36. Si yo ganara diariamente 500 pesos, entonces mi base para cálculo serían ese tope de 2 salarios mínimos, o sea 205.36 y no los 500 pesos que percibo efectivo de salario integrado. Si mi salario integrado fuera de 200 pesos, entonces comparo el salario integrado con 2 veces el salario mínimo, 200 contra 205.36. Entonces mi salario es menor que ese doble del salario mínimo. Por lo tanto, mi salario percibido es el que sería la base para el cálculo de la prima de antigüedad. ¿Ok? Así se calcularía esa prima de antigüedad. Y el último concepto de indemnización, ese depende de un pequeño detalle. 20 días por cada año de servicios en la empresa. También es a salario integrado, no está topado. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Hay una condición para pagármelo. Es que si el trabajador despedido injustificadamente me demanda y me gana, puede que él me pida reinstalación en el trabajo. Lo reinstalo, desaparece en automático la indemnización. ¿Por qué? Porque entonces ya se entiende que la salida pues, no fue injustificada o con alguna otra razón, pero no habría necesidad. Ok, ya no hay pago de indemnización. No hay nada. El trabajador sigue laborando conmigo. Ok. Si el trabajador que gana el laudo me exige reinstalación y yo se la niego, en automático para quitarme la obligación de reinstalarlo, le tengo que pagar 20 días a salario mínimo por cada año de antigüedad en la empresa. Es como una indemnización. ¿Sale? Y la última es que si el trabajador me gana la demanda pero no me exige la reinstalación, pierde esos 20 días por cada año de servicios. ¿Por qué? Porque eso es para liberarme de la obligación. Entonces, si no tengo esa obligación porque el trabajador no me lo pidió, entonces no tengo la obligación de pagar esos 20 días por cada año de servicios. ¿Ok? Entonces son 3 momentos aquí señalados. Voy a tener un ejemplo. Tengo un finiquito de una persona. Directamente nos vamos a hacer este ejemplo. Entra a la empresa el 1 de enero del 2015 y lo despide injustificadamente el 30 de septiembre del 2019. Percibe un salario de 14,800 pesos. Ese es su salario. Después tiene solamente ingresos mínimos de ley. Vamos a dar por hecho que lo despedí injustificadamente, me demandó y ganó la demanda. Entonces tengo que pagarle sus conceptos de indemnización, pero obviamente voy a dar por hecho todo, que tiene derecho a sus 20 días por cada año, sus 90 días y su prima de antigüedad. ¿Ok? Entonces tengo que pagarle de ley todo. La fecha de renuncia o de despido más bien, 30 de septiembre del 2019. Entonces, a esa fecha, lo que tenía pendiente de cobrar, si tu sueldo es de 14,800, tiene una quincena pendiente, ¿no? Del 1 al 15 de septiembre, cobró su primera quincena. Del 16 al 30, la segunda quincena. ¿Sí? Entonces, se le debe 7,400 de la segunda quincena. Se le debe aguinaldo proporcional. Su fecha de ingreso a la empresa, quedamos que el 1 de enero del 2015, a la fecha de despido del 30 de septiembre, tiene 4 años de antigüedad. Y el último periodo de 273 días, o sea casi
5 años en la empresa. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto tiene de vacaciones? Estaba cumpliendo precisamente su quinto año en la empresa. Entonces tiene 14 días de vacaciones. Ya vimos esa parte laboral, cuánto le correspondería al trabajador por prestaciones. Entonces, pues aquí quedamos que son 5 años de antigüedad, 14 días de vacaciones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué me sirve esto? Primero calcular el finiquito. Una quincena que quedamos, porque cierra con el mes, y la quincena 7,400. Aguinaldo proporcional a 273 días. ¿Qué hago? El aguinaldo del año son 7,400, ¿no? Porque es 15 días. El equivalente a 15 días, tu quincena es 7,400 pesos. Entonces, los 7,400 entre 365 para determinar el devengado diario me da 20,273. Eso por los 273 días tiene 5,534,79 de aguinaldo. Vacaciones. De vacaciones estaba devengando 14 días en el año. 14 días, entonces 14 por el diario. Bueno, si su sueldo mensual es de 14,800, entonces esos 14,800 entre 30 me da 493,33. Eso por 14 me da 6,906,66. Pero acuérdense que no se fue todo el año, ¿verdad? Esto sería los 14 si fuera todo el año. Entre 365 por 273, que fueron los que alcanzó a devengar. Me da un total de 5,165,81. Esas son sus vacaciones. La prima vacacional de ley 25% de 5,165,81 me da 1,291,45. Entonces este sería su finiquito. 7,400 de salario pendiente, la última quincena. Aguinaldo pendiente de pago por 5,534,79. Vacaciones que no disfrutó y se le tienen que pagar 5,165,81. Y una prima vacacional sobre las mismas vacaciones de 1,291,45. Ese es el finiquito a pagar. Ahora voy a calcular el monto de la indemnización. ¿Ok? Vamos a comenzar calculando los conceptos de indemnización. Ya terminamos aquí el finiquito, lo que el trabajador tiene derecho a percibir, porque ya lo devengo, eso ya no es negociable. No hay manera de negociar esta parte. Lo que sigue sí. No es lo correcto, pero es muy frecuente. Salario. Si tengo 14,800 de salario, entre 30 me da 493,33. Primer concepto. Segundo, aguinaldo. 15 días de aguinaldo entre 365, o sea 493,33 por 15 entre 365 me da 20,27.
eso por el 25% para sacar. No, falta. A esa fecha de liquidación, quedamos que estaba devengando 14 días. Entonces, 14 serían 493.33 por 14 entre 365 por, bueno, así nada más para sacar la integración. Ese serían las vacaciones. Pero las vacaciones no se integran. Lo que se integra es la prima vacacional. Entonces, lo que me dé por el 25% son 4.73. Es decir, 493.33 por 14 por el 25% entre 365 me da 4.73. A eso le sumaría cualquier otro concepto que esté por contrato y se devengue diariamente. Ese sería su salario integrado. 493.33 más 20.27 más 4.73 me da 518.34. Ese es el salario integrado del trabajador. Primer concepto, los 90 veces el salario integrado. 90 por 518.34 me tiene que dar 46.650.41. Después, la prima de antigüedad. Acuérdense que si lo corremos injustificadamente o justificadamente, independientemente de eso, pero lo corremos, entonces no importa si no tienen los 15 años de antigüedad de la empresa, le corresponde la prima. Tenemos dos valores que actualmente están vigentes aquí en México: la UMA y salario mínimo. Cuando la unidad de medida se refiere al cálculo de ingresos para el trabajador, siempre va a ser salario mínimo. Cuando el valor de referencia sea estadístico, entonces se tomará la UMA. ¿Qué es eso? Pues cuando no me sirva para calcular ingresos para el trabajador. Si voy a calcular la prima de antigüedad, obviamente que sí es un ingreso para el trabajador, ¿no? Entonces voy a tomar salario mínimo. En la ley, porque no se han modificado, todavía dice el doble del salario integrado, perdón, el doble del salario mínimo, pero ya en automático sabemos que no se trata del salario mínimo, sino el de la UMA, cuando se trate de valores de referencia. Por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver más claro cuando calculemos la retención del impuesto, ¿sí? Cuando yo calcule la parte exenta, entonces voy a tomar UMA, pero aquí que voy a calcular el ingreso, voy a tomar salario mínimo. Entonces, salario mínimo actual, porque si me voy en septiembre, despido al trabajador en septiembre, la base de cálculo sería el salario mínimo de septiembre o, en su caso, el valor de la UMA en septiembre. Entonces, en este caso, el salario mínimo actual, 102.68 por 2, 205.36. Eso es lo que tengo que comparar contra salario integrado. Salario integrado es 518.34. Eso es lo que comparo con 205.36. El que es menor es el doble del salario mínimo, entonces son 205.36. Sobre eso voy a calcular la prima de antigüedad y otras prestaciones. Por cada año me dan 12 veces el doble del salario mínimo, o si es menor, entonces el valor del salario integrado. Entonces ya quedamos que es menor el doble del salario mínimo, son 205.36 por 12, porque son 12 días, por 4, son casi 5 años, pero cumplidos son 4. Entonces, por 4 años de antigüedad completos, primer concepto, 12 días por 4 años, ¿sí? Y una proporción del último año, porque no lo cumplió, pero no quiere decir que ya no se le pague, al contrario, sí se le tiene que pagar. Y si ingresó el 1 de enero, que es su último aniversario, hasta el 30 de septiembre, tiene 273 días acumulados. Si llegara
al 31 de diciembre hubieran sido los 365 de todo el año. Ok, entonces, de manera proporcional, el último año de antigüedad es en forma proporcional. Los 12 días de salario mínimo entre 365 por los días de vengados, que en este caso fueron 273. Ese sería mi concepto de la parte proporcional de la prima de antigüedad. Siguiente concepto es exactamente lo mismo. La indemnización de 20 días por cada año de servicios. ¿Qué hago? Este sí es al salario diario integrado, no en base a salario mínimo. Entonces, $20 días de salario integrado, que son 518.34 por 20, por 4 años completos, me va a dar 41.467.03, más la parte proporcional igual de estos 273 días, entonces sería los 518.34 por 20 entre 365 por 273 para sacarlo proporcional y me da 7.753.77. Último concepto de la indemnización. Si sumo todos estos, los 46.650.41 de 90 veces el salario integrado, más 9.857.28 de 4 años de prima de antigüedad, más 1.843.18 de 273 días de vengados del último año para prima de antigüedad, más 20 días por cada año de servicios. Por los 4 completos serían 20 por 518.36 por 4, me da 7.753.77. La parte proporcional de esos 20 días del último año que no alcanzó a completar el año serían los 20 por 518.34, entre 365 por 273 me da 7.753.77. Entonces la indemnización total sería de 107.571.67. ¿Sale? Ese sería el monto de la indemnización a que tengo derecho, o el trabajador que se ha despedido bajo estas características. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? Ya calculé el finiquito, ya calculé la indemnización, pero me faltan 2 conceptos muy importantes y son de hecho el motivo de haber hecho esta plática. La retención del impuesto, ¿sí? Ahora voy a calcular el impuesto a retener por el finiquito y el impuesto a retener por la indemnización, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora ya que tengo esta cantidad, ya tengo el monto total de la indemnización. Me dice la ley del impuesto sobre la renta que es una parte de estos ingresos por concepto de indemnización. Textualmente, bueno, sin leerlo, dice aquí que la prima de antigüedad, conceptos de retiro e indemnizaciones por despido injustificado, obviamente, es artículo 93, fracción 13 de la ley, dice que estará exento hasta 90 veces la UMA. Hace rato platicábamos con salario mínimo, pero ahorita la ley del impuesto sobre la renta se aplica con UMA. ¿Por qué? Porque la Constitución ya hizo un cambio donde dice que cuando se traten de valores de referencia se tomará la UMA. Cuando sean ingresos del trabajador se tomará el salario integrado del trabajador. ¿Ok? Ahora bien, la parte exenta. Artículo 93, fracción 13 de la ley del ISR dice que hasta por el equivalente a 90 veces la UMA por cada año de servicios o de contribución, ¿sí? Este es entonces la parte exenta de la indemnización a pagarle al trabajador. ¿Ok? Pues vamos a calcular ahora el impuesto sobre la renta. 2 momentos. Uno,
el que le tengo que retener cuando le pague al trabajador la indemnización y el finiquito. Y el otro, cuando presente declaración del ejercicio de esta persona. Hace rato que estábamos platicando de el cálculo de las indemnizaciones y del finiquito. Si teníamos que basarnos en días, era para calcular tomando en cuenta el salario mínimo porque vamos a determinar ingresos del trabajador. Ya concluimos con el cálculo de los ingresos. Ahora la retención. Y para esta parte hay una parte exenta y esa parte exenta se calcula en base a UMA. ¿Por qué? Porque ahora estamos tomando valores de referencia, no de ingreso. Ya no es ingreso del trabajador, ingreso ya se calculó. Ahora hay que calcular la retención. Y es por eso que ahora se toma en cuenta la UMA. ¿Sí? Entonces, primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones es otro concepto que han hecho preguntando, que han estado preguntando en redes sociales. Son 90 veces la UMA por cada año de servicios. Y algunos preguntan si son por antigüedad, luego otros 90 por cada año en el caso del retiro y otros 90 por cada año en las indemnizaciones. No. Sumas el total y al total le aplicas los 90 veces la UMA por cada año. Ok, es artículo 93, fracción 13 de la ley. Ya nada más para que se mencione y no se quede por fuera, el aguinaldo tiene 30 veces la UMA. Las primas vacacionales, 15 veces la UMA. La PTU, si es que hubiera, 15 veces la UMA. Las primas dominicales, una vez la UMA por cada domingo. Y bueno, en general son esos, por ejemplo, los que acabamos de ver. ¿Sale? Obviamente los que excedan de la parte exenta, entonces causan impuesto, son los gravados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a calcular, suponiendo que estamos en el mes en que se retiene. Lo único que necesitamos hacer es retenerle el impuesto por el pago al trabajador. Ya sé el total de mi indemnización, que son 107.571.67. Quedamos que están exentos 90 veces la UMA por cada año. Pero además me dice la ley que toda fracción de más de 6 meses se considerará año completo. ¿Para qué? Solo para la exención, no para darle más ingreso al trabajador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sabemos que son completos 4 años. El último a proporción son 273 días. Pasan de 6 meses, ¿no? Entonces, 4 más este que ahora es completo son 5 años. ¿Para qué? Para la exención. En base a UMA, obviamente. El valor de la UMA actual, 84.49. ¿Qué tengo que hacer entonces? Calculo el valor de la UMA, 84.49 por 90 por 5. 84.49 por 90 por 5 son 38.020.50. Esa sería la parte exenta. ¿Sale? Entonces, mi base para cálculo, ya sea de la retención en el mes o de la determinación del impuesto del ejercicio, sería el valor de la indemnización menos la parte exenta de 90 veces la UMA por 5. ¿Sale? Sería la parte exenta. Y la parte grabada, entonces esta parte que excede de lo exento, son 69.551.17.
Ese sería el monto de la indemnización exenta. ¿Ok? Voy a calcular primero la retención en el mes en que lo pagué. Pero aquí tenemos antes algo que es el finiquito. Así que primero voy a sacar el del finiquito, porque el otro es la retención específica. 7,400 de salario pendiente, 5,534.79 de aguinaldo proporcional, lo que devengó en esos días, tiene derecho a cobrar. 5,534.79 vacaciones, también las que no disfrutó, 5,165.81. Prima vacacional de estas vacaciones son 1,291.45. ¿Sale? Más, fíjense, yo puedo determinar aquí el impuesto calculando y aplicando la tarifa quincenal. Okay, yo siempre mensualizo el ingreso para calcular con la tarifa mensual. ¿Por qué hago esto? Pues resulta que los enteros se hacen por mes. Por lo tanto, pues yo tengo que calcular el impuesto por mes. Para mí es más fácil y me ahorro pasos. Entonces, a este ingreso a percibir pendiente, para efectos de la retención, le adiciono la prima. Perdón, le adiciono la última quincena. La primera quincena, perdón. De primero al 15 de septiembre cobro ya una quincena. Y solo para calcular el impuesto se lo sumo para determinar la base total del mes. ¿Sí? Entonces serían 26,792 de el finiquito. Quito la parte exenta, porque acuérdense que el aguinaldo tiene 30 días exento y la prima vacacional tiene 15 días, perdón. ¿Ok? Entonces, se queda con 22,990 pesos grabados del finiquito. A ese finiquito le calculo el impuesto, que es aplicando la tarifa del artículo 96, límite inferior, excedente por el porcentaje, más cuota fija, me da un impuesto de 4,565.89. Ese sería el impuesto del finiquito. Ahora, el impuesto de la retención, ¿sí? Porque yo estoy pagando dos conceptos, el finiquito y la indemnización. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me dice la ley del ISR al respecto? Me voy a ir al artículo 96. ...95 y 96. El artículo 96, que es el que me dice cómo calculo la retención, dice aquí: las personas que hagan pagos por conceptos a que se refiere el artículo 95 de esta ley, que es el que habla de la indemnización, dice: efectuarán la retención aplicando al ingreso total por este concepto una tasa que se calculará dividiendo, fíjense esta parte es interesante, dividiendo el impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario entre dicho sueldo. O sea, lo que me dé es mi tasa para determinar el impuesto. Dice aquí: aplicando al ingreso total por este concepto una tasa, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Determino cuánto fue mi salario del mes, 14,800. Aplico la tarifa del artículo 96, o sea, es límite inferior, me sale el excedente por la tasa aplicable, más cuota fija, me da 1,867.82. ¿Sí? Ese sería el impuesto
al sueldo mensual ordinario. Y dice la ley que se lo divida entre el propio salario, o sea, 1867.82 entre 14.800 me da 0.12620. Esta sería la tasa aplicable. ¿Qué es lo que hago? Tomo la indemnización en la parte exenta, me da 69.551.17. ¿Sí? A eso le aplico la tasa que acabo de calcular, los 12.62%, me va a dar 8.777.66. Ok, ese sería el importe de el impuesto a retener en el mes en que lo pague. Ok, entonces aquí ya determiné el impuesto en la retención, o sea, cuando hice el pago, y el que le voy a retener al finiquito. Ya tengo mis dos impuestos. Bueno, es el mismo, pero por dos conceptos. Ok, ahora ¿qué me falta? Pues calcular el impuesto del ejercicio. ¿Qué necesito? Pues obviamente ya tener mis ingresos definidos y todo, ¿no? Determinar ahora los demás ingresos del trabajador, porque como es anual, pues va a tener más ingresos, ¿no? Como esto es en base a sus FDI, pues vamos a tener unas aclaraciones, ¿sí? Porque me pueden despedir de un trabajo y a lo mejor encontrar otro trabajo con más prestaciones, más ingreso y demás. Fíjense, para este ejemplo, este mismo trabajador, el año pasado de vengado eran 12 días, los disfrutó en este año, entonces en este año tiene 6.220.05 pesos de vacaciones, más la prima pagada porque no las disfrutó de 5.165.81. Eso me da un total de 11.385.86. ¿Ok? ¿Qué más me falta? Determinar si obtuvo más ingresos en el segundo empleo, o sea, o cuántos tuvo, ¿no? ¿Tuvo otro empleo en el ejercicio o no? Vamos a dar por hecho que sí, ¿no? O sea, ya calculamos una indemnización, ahora vamos a determinar el impuesto del ejercicio, ¿sale? Y vamos a suponer que en su segundo trabajo tiene ingresos adicionales por vales de despensa, le dan un total del 15% de su salario por concepto de vales de despensa, ¿sí? Las vacaciones se quedan como está. ¿Por qué? Porque pues obviamente como no cumple el requisito de ya tener antigüedad de un año en el otro lugar donde va a trabajar, pues vamos a dar una cantidad y pensemos que ese es el ingreso total, ¿ok? Entonces tiene como salarios un total según sus CFDI alimentados en la página del SAT por 186.179.95. Un aguinaldo de 7.757.50. Acuérdense que tiene un aguinaldo cobrado en el finiquito y el que está devengado pero no ha cobrado, que es el que haya obtenido en su nuevo empleo, ¿no? Vacaciones, obviamente son dos, ¿no? Para hacer el cálculo del año, pues el de las vacaciones disfrutadas de 6.220 más las pagadas de 5.165 me da 11.385. Ese son el monto total de las vacaciones en ese ejercicio. Prima vacacional, pues el 25%, ¿no? Para que no haya tanto problema. 25% de 11.385.86. Y los vales de despensa por el segundo empleo que tuvo, con un total de 7.946.99.
Ok, esos son los ingresos registrados de este trabajador. ¿Qué vamos a hacer? Separar la parte exenta. Salario, quedamos que tiene 186.179.95, no tiene parte exenta, todo es grabado, por lo tanto 186.179.95 son grabados. Siguiente concepto, el aguinaldo tiene 7.757.5 menos exento por 2.534.7, tiene grabado 5.222.8. Vacaciones. Las vacaciones, en este caso, pues vamos a poner el supuesto de que está percibido 11.385.86. No tiene parte exenta las vacaciones, por lo tanto se va grabado directamente. Prima vacacional, un total de 2.846.47. Tiene exentos 15 veces la UMA, 84.49 por 15, 1.267.35. Entonces grabados son 1.579.02. Los vales que para efectos del ISR se integran a previsión social tendría un total de ingresos de 7.946.99. Todo es exento, no me quedo con nada, y entonces ya puedo determinar cuál es el monto total de los ingresos y la parte grabada. Total de ingresos 216.116.76. Parte grabada 204.367.72. ¿Qué vamos a tomar? Esto que es grabado, los 204.367.72, y le voy a sumar el valor igual al último sueldo mensual ordinario. Dice último sueldo mensual ordinario, entonces tengo que considerar el último que le paga el segundo empleador. Y pues vamos a suponer que son 19.733.33. Entonces 204.367.72 le sumo, ¿sí? ¿Qué es esto? Vamos a leerlo otra vez porque este es la anual. Vamos a ir al 95. Cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones o otros pagos por separación, se calcula el impuesto anual de acuerdo a lo siguiente. Primero, de total de prestaciones por ese concepto, fíjense, se separará una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario, la que se sumará a los demás ingresos por los que se debe pagar el impuesto en el año, ¿ok? Entonces, quedamos que el monto de indemnización son 107.571.67. Le quito la parte grabada de 38.020.50, me queda 69.551.17. ¿Ok? Entonces, ¿qué le hago a esa indemnización grabada? Dice aquí, le resté el equivalente al último sueldo mensual ordinario y se lo suma a los demás ingresos grabados. Ok. Ok, nada más hago mis cálculos aquí. Ok, dice aquí, le resto el último sueldo mensual ordinario y se lo sumo a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto. Lo que acabamos de hacer, ¿no? Esos son un total de 204.367.72. Le sumo los 19.733.33, que es el último sueldo mensual ordinario, me da 224.101.05. Le aplico la tarifa del artículo 152, porque el 152, esa tarifa es para el cálculo del ejercicio.
resto el límite inferior al excedente, aplico el porcentaje, sumo la cuota fija y me va a dar el impuesto del artículo 152, 32.346.6. Ahora dice que esto que me dio se lo voy a dividir en la propia base grabada, o sea, 32.346.6 entre 204.367.72. Esto me da una tasa efectiva de 0.1582. ¿Para qué quiero esos 0.1582? Me voy sobre la indemnización grabada, ¿sí? Y acuérdense que quitamos el equivalente al último sueldo mensual y ordinario, o sea, 19.733, y se los sumamos a los demás ingresos. Le calculamos el impuesto y entonces a estos 69.559 le quito esos 19.733. Ya no están ahí, están los demás ingresos acumulados. Me da 49.817.84 y sobre esta cantidad le aplico la tasa efectiva de 0.1582 y fracción. Entonces 49.817.84 por 15.8276% me va a dar 7.884.99. ¿Ok? Entonces este es el impuesto a los ingresos no acumulables. ¿Sale? Entonces sumo mis dos impuestos y ese sería el impuesto a retener, o sea, 32.346 más 7.884, casi 40, más de 40,000 pesos, ¿ok? De puro impuesto. Pues bien, con esto concluimos con este ejemplo del caso práctico de retención del impuesto por finiquitos e indemnizaciones por despido injustificado. Hay una situación aquí. ¿Qué pasaría si a la fecha de emitido el laudo resulta que no le pagan al trabajador el monto de la liquidación? O sea, no lo finiquitan, no le pagan lo que le adeudan. Pues bien, sucede. Anteriormente ya sabíamos que cuando no le pagan al trabajador se le tiene que pagar los salarios vencidos, aquellos que debería estar devengándolo hasta que por fin el patrón le obliguen a pagarlo. Bueno, en este caso todos esos salarios que comúnmente llamamos salarios caídos se le tienen que pagar al trabajador. Pero bien, hay ahora una restricción que no es nueva, ya también es de la reforma del 2012. Y dice en el artículo 48, si al término del plazo de 12 meses no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, que es cuando, ya se le tiene que haber pagado al trabajador y no se lo pagan, y hasta un plazo de 12 meses se le pagarían esos salarios vencidos. Dice aquí, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual capitalizable al momento del pago. Es decir, hasta esos 12 meses se le tiene que pagar al trabajador los salarios vencidos. Después ya no se le pagan salarios vencidos, se le paga solamente intereses. Y la base de esos intereses son 15 meses de su salario. Ok, vamos a ejemplificarlo. Quedamos que a este trabajador al 30 de septiembre se emite el laudo, le tienen que pagar su indemnización y su finiquito. Vamos a suponer que no le pagan en esa fecha. Y se pasan otro año, más algunos meses, los que sean, pues hay que pagarle salarios vencidos. Pero como acabamos de leer, hasta 12 meses se le pagan los salarios vencidos. Vamos a tener aquí ya aprovechando que tenemos el salario integrado, y en el salario integrado pues sabemos que están las vacaciones, bueno, no las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo y entre los salarios que perciben. Entonces, si tomamos esa base, los 518.34 por 30, que es el número de días del mes, ese trabajador tendría 15.550.14.
integrado mensual por 12, que es el máximo de meses con los que se le pagaría los salarios vencidos, nos da 186.601.64, es decir, al 30 de septiembre, además del finiquito y la indemnización, le tienen que pagar 186.601.64 pesos. ¿Ok? Es lo que tendrían que pagar. Y vamos a suponer que llega esa fecha 30 de septiembre, que es cuando se vencen esos 12 meses, y no le pagan. Hay que pagarle ahora intereses, pero esos intereses ya no es sobre esa cantidad, sobre el salario integrado, los 15.550.14 del mes. No, ahora se tiene que calcular una integración a un total de 15 meses de su salario. Entonces los 518.34 por 30 me va a dar el salario mensual integrado de 15.623.29 por 15, que son los 15 meses de base, son 234.349.32. ¿Sí? No quiere decir que esto se los vaya a pagar, no, esto es la base para el cálculo de intereses. Entonces a los 234.349.32 le sacamos el 2%, nos da 4.686.99. ¿Ok? Bueno, si a esta fecha, un mes después de cumplido el año, ya le pagan, bueno, pues entonces le pagarían todo lo que ya sabemos, ya habíamos calculado, además 186.601.64 de salarios vencidos, más si a ese mes le pagaron, un mes después, bueno, 4.686.99 por ese mes transcurrido. ¿Sale? Y bueno, así esa cantidad se irá incrementando por cada mes que no le paguen al trabajador. Ok, bueno, esto sí tiene un poco de justicia. Al trabajador hay algunas veces que por costumbre se hacía que a propósito prolongaba el tiempo para el laudo y se llevaba más dinero. Y a veces era también estrategia de abogado. Pues bien, esto es un límite para que no haya ninguna situación de que el trabajador quiera incrementar indebidamente la base. Ahora también es cierto, si no estás trabajando, digo, ¿cómo esperas dinero cuando no estás laborando? Se supone que te pagan porque estás trabajando. Entonces, de alguna manera sí tiene razón la autoridad a limitar estos salarios vencidos, porque aparte está bien, tienes una demanda, te despidieron injustificadamente, pero pues el cálculo de tu indemnización ya está, ¿no? Entonces yo creo que también no es debido que el trabajador pues se la pase esperando que un patrón le guarde su dinero cuando no está trabajando y nada más está esperando esta sentencia, esta resolución. Y digo, también hay que ver cómo son las cosas y ser un poco justos, ¿no? Bueno, pues eso sería todo. Esto sería lo último para el cálculo de estos finiquitos e indemnizaciones. Muchas gracias y nos escuchamos en otro programa de La Velada Fiscal.